La hermana Adriana si tiene anuncios. Y la bienvenida a mi hermana. Pueden tomar sus lugares. Dios les bendiga, buenos días. ¿Prendido? Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Muy buenos días, amada iglesia. Los anuncios son los mismos de cada semana. Recuerden nada más nuestras actividades por medio de nuestra página de YouTube, martes de oración y los grupos BID, incluyendo ya también el grupo BID de mi hermana Claudia, que está en la Cortés, y el otro grupo que te acaba de abrir también en el área del Zorrillo. Sigamos orando por esos grupos y sigamos participando, mis amadas hermanas y hermanos. Quiero dar en esta mañana una de las más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, pero primeramente quiero decirle al Señor gracias, gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Él vive. Amén. Él vive. Amén. Ha resucitado y está con nosotros y entre nosotros. Amén, amén. A través de su Espíritu Santo. Así que seamos bienvenidos, amada iglesia, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que estamos aquí. Si es por primera vez, siéntate en tu casa. Dios tiene preparado un manjar para ti a través de su alabanza, a través de su palabra y de todo lo que aquí se haga, porque es para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por siempre, amado. Tenemos un especial con nuestros hermanos Miguel y Liz. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin el suspiro, el cielo lo ignoro, el Hijo del Señor en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria a él, por siempre exaltada
Esta es una historia de redención, la tuya y la mía, hermano. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Al fin el suspiro, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la queda en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Decláralo con nosotros. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre los signos vivo está, vivo está, por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre los signos vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, Canto aleluya, canto aleluya. el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre los signos vivo está, vivo está, por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre los signos vivo está, vivo está. Y porque Él vive, hermano, tenemos la esperanza de vida junto con Él. Vivo está. Vamos a ponernos de pie y vamos a recoger nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Y dice Malaquías 3:10, todos juntos, aquí está en las pantallas: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
sino os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Lulu, ora por favor. Si puedes creer, dice el canto primero que entonamos. Si puedes creer. La palabra de Dios, la Biblia nos habla de Jesús el Cristo, que su Padre lo mandó a la tierra para perdón de nuestros pecados. Él sabía que venía a sufrir, Él sabía a lo que venía, pero por amor a ti y por amor a mí, Él dio su sangre. Si puedes creer, hay personas que no creen, y no creen, pero si puedes creer, dice este canto, Él vino, dio su vida, Él sufrió. Si leemos las escrituras, si hemos visto la película que han pasado sobre la crucifixión de Jesús, vemos cómo Él sufrió, cómo a Él lo lastimaron, lo latigaron, hicieron lo que quisieron con Él y Él no se quejó. ¿Por qué? Porque era más el amor que tenía por nosotros que el dolor que Él pudiera estar sufriendo. Así que el Señor dio su vida por ti y dio su vida por mí, si lo puedes creer. El día que vayamos a la presencia del Señor, que la muerte nos lleve a su presencia, ahí vamos a estar con Él. Si lo puedes creer. La fe es muy importante. Si no tenemos fe, no podemos creer. Pero ¿a qué viene todo esto? De que Jesús murió, sufrió, pero también resucitó. Y aquí estamos para celebrar su resurrección. Porque si Él no hubiera resucitado, no estuviéramos aquí. Vamos a alabar a a Dios y damos gloria y damos la honra para el Cordero que se dio en sacrificio por nosotros.
Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuando yo soy, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Amén. Porque el amor de Dios fue sin condición. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu
Gracias por tu sacrificio. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Y Él resucitó. Amén. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya.
gracias por la misericordia que tuviste, Señor. Y dice así la palabra de Dios. Esta lectura es para la predicación de esta tarde, donde se nos dice que Jesús se aparece a sus discípulos. Dice así: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a la puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Es tiempo del predicador y salen las clases. Gloria a Dios. Cristo resucitó. Cristo vive. Mis amados hermanos y amigos, pues nunca está por demás decir, afirmar, reiterar, recordar que no hay celebración, no hay fiesta más grande dentro del cristianismo que la resurrección de Jesús. ¿Lo crees? No hay hay gozo, hay alegría. Claro que sí. Hay gozo y alegría porque sí hubo tanta tristeza, tanto dolor entre el jueves y el viernes con todo lo que se conoce tradicionalmente como la pasión del Cristo. Hoy, al llegar al tercer día después de que Cristo murió y fue sepultado y que resucitó, hay muchas cosas que quisiéramos nosotros compartir, que quisiéramos nosotros decir. Y dicen que un creyente que escribe y que sirve al Señor de diferentes maneras, dice que un día alguien llegó y le preguntó, alguien que no es cristiano: ¿por qué crees tú que el cristianismo es la religión verdadera? Así tal cual, o sea que esa persona asumía que a quien le preguntaba creía que el cristianismo era la religión verdadera y por eso le hace la pregunta así tal cual. Y él le contesta: pues buena pregunta. Y la respuesta es porque la resurrección, es por la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús separa al cristianismo del resto de las religiones del mundo. Esa fue su respuesta. ¿Por qué? Mahoma está muerto. Confucio está muerto. Siddhartha Gautama, Buda, mejor conocido como Buda, está muerto. Lao Tse y Zaratustra están muertos. Y podemos mencionar a cualquier otro personaje que haya iniciado cualquier ideología, cualquier religión en cualquier momento de la historia y hoy están muertos. Y el único que está vivo y el único que fue capaz de volver de la muerte a la vida fue Jesús. Y los cristianos creemos que Jesús es el Hijo de Dios encarnado. ¿Por qué? Porque Él está vivo.
porque Él está vivo y su tumba está vacía. Mucho se ha dicho que una de las evidencias más grandes, más palpables, más claras de la resurrección de Jesucristo es su tumba vacía. Y más adelante voy a mencionar un detalle, pero ahorita lo dejo como pregunta. ¿Usted ha pensado alguna vez por qué la tumba vacía y en especial la piedra, esa gran piedra que estaba removida, viene a ser una de las grandes evidencias de la resurrección de Jesús? Pues vamos a verlo. Mucho se ha hablado de la realidad histórica de la resurrección de Jesús. Lucas, en los primeros versículos de su libro de Hechos de los Apóstoles, porque fue el que lo escribió, nos menciona que existen pruebas indubitables. Pruebas indubitables de su resurrección, es decir, que no hay duda. Esas pruebas no se pueden refutar, no hay duda de que son muy claras, muy evidentes, y es verdad. Y como creyentes sabemos, como creyentes en Él, sabemos que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Nos dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Y se nos ha enseñado que Cristo al resucitar venció a la muerte, venció a el diablo y venció a el pecado. Y es verdad. Pero también este otro autor que yo les comentaba al principio menciona lo siguiente. Dice que Cristo no fue librado de morir, porque en realidad murió. ¿Entendemos eso? Vayan conmigo, por favor. Cristo no fue librado de morir, pero sí fue librado del poder de la muerte en su resurrección. Es decir, la muerte no le pudo contener, no le pudo detener. Y si ahí en el libro de Cantares, ahorita recuerdo, Cantares 8, nos habla del poder del amor, ¿no? Del poder tan grande que como ríos, ¿verdad? Como aguas y como fuego también, que nadie se puede resistir a la fuerza del amor y también de la muerte, pero Jesús fue más poderoso que la misma muerte, ¿sí? Pero ¿te has preguntado alguna vez qué propósito, cuál es el propósito de la resurrección de Jesús para tu propia vida? ¿Qué tiene que ver o qué puede tener que ver contigo la resurrección de Jesús? ¿Sabías que por medio de la resurrección, de su resurrección, Jesús te otorga poder para enviarte a continuar la misión que Él comenzó? Y ese es el énfasis que quiero dar yo en el mensaje de esta mañana. Porque muchas cosas se han dicho, muchas cosas se han predicado y se seguirán predicando, diferentes énfasis. Pero hoy por hoy yo quiero que entre todos tratemos de contestar, o quiero ayudarte a contestar esa pregunta. ¿Sí? ¿Cómo es que el poder, cómo es que a través de su resurrección Jesús nos quiere dar el poder para continuar la misión que Él comenzó? Y me hace recordar, pues allá en mis inicios de mi vida cristiana, hace algunos ayeres, tenía yo aproximadamente 15 años de edad. No, yo tenía 15 y yo conocí al Señor cuando yo tenía 14 años, ¿no? Como si fuera ayer, ¿no? Como si fuera ayer. Pero recuerdo con mucha claridad, pues sí, esa ocasión que yo entregué mi vida a Cristo. Yo les he relatado escenas de cómo ahí el Señor me llegó y el Espíritu Santo me selló, y algo muy hermoso y maravilloso. Pero meses después, y yo creo que fue antes de un año de que yo conociera al Señor, yo estaba participando y colaborando con un grupo evangelístico, el grupo Nuevo Nacimiento, ahí en Ciudad de México. Todos los domingos íbamos y en la escalinata ahí del Museo de Arte Moderno teníamos un estudio bíblico. Uno de esos jóvenes que habían sido rescatados de las garras de las drogas,
nos daba un estudio bíblico hermoso y maravilloso que fueron pues parte de los fundamentos de mi fe, ¿no? Pero después de ello, ¿verdad? Hacíamos una rueda grande y en la explanada ahí, al pie del hemiciclo, a los niños héroes empezábamos a cantar y luego uno de esos jóvenes daba su testimonio, otro de ellos predicaba y luego se hacía la invitación. La primera vez que a mí me dijeron, Jorge, da tu testimonio, pasa al frente y da tu testimonio. Y había una multitud de gente ahí que ya se había reunido para ese entonces. Dije, pues en el nombre del Señor. Quiero decirles que de manera muy particular, así, de esa manera, ante el público, fue la primera vez que yo pude experimentar el poder de Dios, el poder de Jesús, de su resurrección. Yo compartiendo algo que todavía yo no entendía plenamente, pero que pudo llegar a mucha gente en esa ocasión y entregar su vida a Cristo. Lo más maravilloso que un creyente puede experimentar es cuando a través de su testimonio, a través de su mensaje, alguien más, y que a veces como mucha gente está tan perdida y tan desorientada y tan desanimada y tan deprimida, pueden llegar a encontrar nueva vida en Cristo. Amén. Resurrección, el diccionario lo define o lo describe como devolver la vida a un muerto. Si todavía tuviéramos duda a qué es la resurrección, es devolver la vida a un muerto, una persona que está muerta y se le devuelve la vida. Y otra definición es dicho de una persona, o sea, se dice de una persona, 2 puntos y seguido, volver a la vida. Volver a la vida después de estar muerto. De tal manera que si hablamos de la resurrección de Jesús el Cristo, es porque Él estuvo muerto. Él realmente estuvo muerto. No hubo ninguna simulación, no es que haya estado moribundo y luego se haya recuperado, no, Él estuvo muerto. Pero veamos, a la luz de la palabra de Dios y principalmente del pasaje que ya leímos, antes del mensaje, 4 aspectos del poder de la resurrección. Quiero compartirles en esta ya tarde 4 aspectos del poder de la resurrección, porque estamos con la idea, estamos con el tratar de encontrar qué implicación, qué tiene que ver conmigo en la vida práctica como creyente, la resurrección de Jesucristo. Entonces, el primer aspecto que vamos a ver y que es fundamental, ¿verdad?, para que el poder de la resurrección pueda ser una realidad en tu vida, creer que Jesucristo resucitó. Alguien diría, pues lo obvio, ¿verdad? De entrada es lo obvio, lo esencial, creer que Jesucristo resucitó. Y fíjate, no nada más decir que yo creo en Jesús y creo y deposito mi confianza en Él, es creer que Él resucitó. Si te pregunto, ¿crees que Jesús resucitó? ¿Qué responderías? Creo que todos, ¿verdad?, responden amén, y qué bueno. Pero déjame decirte que no nada más en aquel tiempo, sino a lo largo de toda la historia, no toda la gente, e incluso no todo creyente, al menos no de primera instancia, cree en la resurrección de Jesucristo. Las escrituras son claras, son muy claras. Los evangelios, los 4 evangelios, porque cada uno de ellos nos narra de manera muy peculiar y muy particular los eventos relacionados a la resurrección. Pero todos narran que después de que Jesús resucitó, la mayoría de los creyentes, incluso los apóstoles, no creyeron que Él había resucitado. Y en todos los evangelios podemos ver de que ellos pensaban otra cosa menos de que Jesús realmente había resucitado, cuando vieron incluso ya el sepulcro vacío y la piedra removida. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Es de humanos, es de seres humanos que de momento no creamos algo tan extraordinario. Y si tú hoy en día, tú que me escuchas aquí presente o allá en tu casa donde estés,
Dices, yo no creo en la resurrección. Yo estoy escuchando, me he abierto a escuchar el mensaje de la Biblia, de los evangelios, de la vida, del ministerio de Jesús, y puede tal vez admires y te gusten mucho enseñanzas y principios que Jesús nos enseñó, pero tal vez digas, yo no puedo creer en algo tan extraordinario como la resurrección de Jesús. Pues bienvenido a la humanidad, ¿eh? Bienvenido. Como seres humanos no debiéramos de sentirnos mal por ello, de no creer de principio cosas tan extraordinarias. Es de humanos no creer si no tenemos evidencias o pruebas. Si a ti te dicen, ¿tú crees en esto? Dice, pues yo voy a creer si realmente me muestras pruebas. Si realmente yo puedo ver lo que tú me dices, yo voy a creer. Y aquí hago referencia rápido a lo que es el método científico. Método científico, y no tuvo usted que tener alguna carrera en el ámbito que lo llevara como científico, como fue su servidor. Si no lo enseñan, creo que desde, por lo menos, si no en la primaria, en la secundaria, en la prepa, el método científico. El método científico que se necesita básicamente de la observación y de la experimentación para probar que algo es real. De tal manera que si la resurrección de Jesús la quisiéramos nosotros meter en esos términos, quisiéramos someterla al método científico, pues ya desde ahorita les digo que no pasa la prueba. Por el método científico no pasa la prueba, porque literalmente nadie vio, yo creo que ni los soldados romanos, el momento en el cual Jesús resucitó, y mucho menos pues las mujeres y los apóstoles y Pedro y Juan y todos ellos. Nadie lo vio. Pero quiero mencionar el caso particular de Juan. Mis respetos para Juan. Porque en la narración que nos hace él mismo en su evangelio en relación a la resurrección, él nos cuenta que la primera que se levantó muy de mañana para ir al sepulcro, para ungir con especies aromáticas a Jesús fue María Magdalena. Y llegó, dicen que como todavía estaba oscuro y iba viendo el camino, pues pedregoso, pues un camino de tierra, tal vez con piedras, iba mirando hacia el camino para no caerse. Pero hubo un momento en que levanta la vista. Algunos evangelios así lo describen, que levanta la vista, ¿y qué fue lo que vio? La piedra removida, esa gran piedra tan pesada removida. Y entonces dice Juan que llegó y vio y entró, pues y no estaba el cuerpo de Jesús. Y veo ahí un varón con vestiduras blancas, le da la comisión de que fuera a anunciar a los demás discípulos y apóstoles que ya Jesús no estaba ahí. Pero en realidad ella no creyó. Ella no creyó porque narra Juan en su evangelio que llegó y les dijo, se han llevado el cuerpo de Jesús. Más bien ella pensó que se lo habían robado. Y estaba ella sumamente preocupada de que dónde lo habían puesto. Dicen algunos comentaristas que a lo mejor creyó que lo habían reubicado por alguna razón. ¿Dónde estaba? Y dice que entonces salieron Pedro y Juan a todo lo que da. A todo lo que da. Dicen que Juan corría, él dice que corría más, pues él mismo lo está diciendo, ¿no? Que corría más que Pedro, y luego se asomó, pero no entró. Es un gran detalle ahí. Él no entró, luego usted lo puede ver ahí. Pero llega Pedro y entró arrebatado y viendo a ver, y que pues ahí estaban la ropa de Jesús y todo ello. Pero hasta después de eso, dice Juan, ahí 20 versículos 8 y 9. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, es decir, Juan. ¿Y qué dice? Vio y creyó. Vio y creyó. ¿Por qué? Porque hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Y cuando dice vio y creyó,
No es decir, ahora creo que él era el maestro, que era Jesús. Creyó que realmente había resucitado. Él fue el primero, de acuerdo a él mismo, su evangelio, el primero en haber creído que Jesús había resucitado, aunque no tenía pruebas, no tenía evidencias, mucho menos científicas de ella. Vio y creyó. ¿Y sabía usted que hay una bendición muy, muy hermosa para aquellos que creen sin haber visto? Y Juan mismo, al continuar la narración de la resurrección y lo que sucedió después, cuando él se aparece a los 12 reunidos y que primero no estaba Tomás. ¿Quién sabe qué andaba haciendo Tomás? ¿Usted se había preguntado alguna vez dónde andaba Tomás la primera vez que se apareció Jesús? No sabemos, pero yo lo interpreto como que andaba distraído en otra cosa, porque la instrucción del Señor era que estuvieran ahí reunidos, que se quedaran, ¿sí? Ahí reunidos. Pero en la segunda ocasión, pues sí estaba. Sí estaba, y entonces, pues el mismo Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Después de que metió, ¿verdad? Jesús le dice que meta su mano en el costado y su dedo ahí en uno de los orificios de sus manos. Y dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Entonces en ese momento reconoció que era su Señor, era su Dios, Señor mío y Dios mío. Y entonces es cuando viene esta declaración que pasó a la historia. Versículo 29 de ese mismo capítulo 20 de Juan. Porque me has visto, Tomás, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Dichosos, felices, ¿sí? Los que no han visto y sin embargo creen. ¿Que creen qué? Que Jesucristo resucitó. Y si tú crees que realmente con todo tu corazón que Jesucristo resucitó, te unes al grupo también de Juan. Tú entonces eres un hombre, una mujer feliz, dichosa, por creer que realmente que Jesucristo resucitó, aunque no tenemos pruebas, aunque no lo vimos, creímos sin haber visto. Y Juan entonces fue el primero que creyó que Jesús resucitó sin haberlo visto. Pero seguimos. ¿Cuál sería el segundo aspecto del poder de la resurrección? Que la palabra del Señor nos lleva a reflexionar, experimentar la paz del Señor. El que llega a creer primero y a empezar a experimentar la resurrección y el poder de la resurrección de Jesús, primero experimenta la paz del Señor. Y ahí vemos los primeros versículos de nuestro texto que leímos antes del mensaje. Versículos 19, 20 y la primera parte del 21 del capítulo 20 de Juan. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Es la primera vez que se aparece cuando decíamos que no estaba Tomás, ¿no? Les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos, ¿qué dice? Se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. De tal manera que veamos un giro sustancial, un cambio muy determinante en la actitud de los apóstoles, los discípulos que estaban reunidos a puerta cerrada por temor a los judíos. Ellos estaban atemorizados y probablemente algunos de ellos aterrorizados, pensando en que su suerte pudiera llegar a ser la misma de su maestro, que la que tuvo su maestro, de haber muerto de esa manera tan atroz. Imagínense, pensar en la posibilidad de que tú pudieras morir de esa manera tan cruenta, de esa manera tan atroz, pues yo creo que íbamos a tener mucho más que temor, íbamos a estar angustiados. Pero cuando Jesús se presenta, los saluda y les dice la paz sea con ustedes, y cuando ven al Señor, los discípulos se alegraron. Del temor, de la angustia, a la alegría, al gozo. Cuando Él les dice la paz
sea con ustedes. Y hoy en esta tarde, si tú el temor te ha invadido por alguna razón, la angustia te ha invadido por alguna razón y que puedes sentir o puedes creer que el Señor no te escucha, puedes creer que el Señor ha guardado silencio. Déjame decirte que ahí está el Señor a tu lado, diciéndote: la paz sea contigo. Porque dicho sea de paso, yo creo que una gran razón también por la cual ellos no creyeron, ni María Magdalena, ni aquellas mujeres según los otros evangelios, ni los mismos apóstoles creyeron a primera instancia, no creían en la resurrección. ¿Saben por qué? Algunos lo han dicho así: por el sábado. Poco se habla del sábado, ¿no? Entre el viernes y el domingo. ¿Pero qué pasa el sábado? Nada. Del sábado no se nos dice nada más que antes de que cuando Jesús murió, que bajó al lugar de los muertos y todo ello, pero eso fue en el momento que murió. El sábado se habla del silencio de Dios. Y cuando alguien está esperando encontrar una respuesta en Dios para alguna necesidad muy imperiosa, muchas de las veces viene un sábado. Viene un sábado, viene el silencio de Dios. Pero es solamente como un anticipo a que pronto verás la gloria de Dios. De una u otra manera, pase lo que pase, la gloria de Dios la vas a poder experimentar. La paz del Señor la vas a poder experimentar. Wow. Por eso ellos se alegraron. Dios, sí es, sí resucitó, sí es Él. Uy, imagínate, ya nos libramos también nosotros, ¿no? A lo mejor dijeron, ya nos libramos nosotros también de la muerte. Mucho podemos hablar de la paz. Hemos escuchado muchos mensajes y seguiremos escuchando muchos mensajes acerca de la paz del Señor, que es muy especial. Y dice Juan 14:27, y es parte del gran discurso que le dio Jesús a sus discípulos en esa última noche, regresándonos como si fuera el jueves, ¿no? La narración de Juan de la última noche que estuvo con ellos abarca, lo hemos dicho, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Les dijo cosas muy, muy hermosas, muy importantes, muy íntimas, pero entre otras, Juan 14:27, ¿qué les dijo? La paz les dejo, mi paz les doy. Ya no se la doy a ustedes, como la da el mundo. No se angustien, ahí está, ¿verdad? No se angustien ni se acobarden, porque sabía Jesús que eso iba a suceder con ellos. Y luego dice más adelante en ese mismo discurso, capítulo 16, versículo 33, les he dicho todo esto para que unidos a mí, ¿qué? Encuentren paz. Unidos a mí encuentren paz. En el mundo tendrán sufrimientos, pero ánimo. Yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Sí. Gloria al Señor, ¿verdad? No vamos a estar exentos de sufrimientos. Quisiéramos, ¿verdad? La verdad yo sí quisiera que Jesús les hubiera dicho a ellos y a nosotros: miren, conmigo la vas a librar de sufrimiento. La vas a librar, va a pasar por alto los sufrimientos, ¿no? Creo que Él fue muy honesto, ¿no? Algo que me gusta mucho de las palabras, de las enseñanzas, declaraciones de Jesús, que fue muy honesto. Nos dice con toda claridad, en el mundo, allá en el mundo, en esta vida, ¿verdad? Vamos a tener sufrimientos. Y quisiéramos que no fueran tan grandes. Y a veces tal vez le has dicho a Dios, no sé, yo sí le he dicho a Dios, se los digo con toda sinceridad, yo sí le he dicho a Dios: Señor, no permitas que yo sufra tanto. Pero ¿saben qué? Me vienen a la mente las palabras de Jesús ahí en Getsemaní. Sí me vienen a la mente. Y yo no sé si es porque Jesús me lo está diciendo en ese mismo momento, que yo las diga, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Poder pensar que una situación de sufrimiento pueda ser la voluntad perfecta de Dios para mi vida. No,
La verdad es muy difícil de aceptarlo, al menos de momento, por supuesto. Pero Él nos dice, ánimo, yo he vencido al mundo. Ánimo, porque vendrá la manifestación de la gloria de Dios de una o de otra manera que tal vez ni siquiera tú te imaginas ni nos imaginamos. La palabra en el griego del Nuevo Testamento que se traduce como paz es eirene. Si usted dice, ¿de ahí vendrá el nombre Irene? Sí, de ahí viene. Eirene, que fíjense, significa, se puede traducir como paz, armonía, orden. Paz, armonía, orden, o sea, lo opuesto al desorden. Y en el griego clásico, fíjense, desde Homero, que no fue el que escribió la Ilíada y la Odisea, vamos a refrescar un poquito, ¿no? Homero dice que la paz es la situación basada en el orden y el derecho y lleva consigo prosperidad y bendiciones. En el griego clásico lleva la connotación de poder tener prosperidad y bendiciones de diferentes maneras. Y en la Septuaginta, es decir, la versión del Antiguo Testamento que se tradujo del hebreo y arameo al griego, eirene casi siempre sustituye en el hebreo es shalom. Shalom, mi hermano, shalom. Que da la idea de bienestar o la prosperidad que viene de el bienestar o la prosperidad que viene de Dios. No es el bienestar o la prosperidad que viene del mundo, que es pasajera, que es limitada, que a veces nos lleva a alejarnos de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, en un tiempo en que abunda el estrés, la crisis de ansiedad, las colitis nerviosas, la tristeza profunda, la depresión crónica, todo este tipo de sentimientos y emociones que cuánto daño le están haciendo a la humanidad. Hoy el mensaje de resurrección de un Cristo resucitado te está diciendo la paz sea contigo, la paz que solamente yo puedo dar y que si el mundo la da nadie te la puede quitar. Gloria a Dios. Pero número 3, porque también otro aspecto, el tercer aspecto del poder de la resurrección que podemos ver en su palabra, y ya lo anticipé yo en la introducción, te habilita para cumplir la misión de Jesús. Te habilita a ti, me habilita a mí para cumplir la misión de Jesús. Porque tú tienes una misión que cumplir. Ya sé que me vas a decir, ¿usted también? Sí, yo también. ¿Y usted qué? No, sí, yo también. Bueno, tenemos. ¿Verdad? Yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene y nosotros tenemos. Ya conjugamos el verbo tener que cumplir, ¿verdad? Tener que cumplir la misión de Jesús. Pero la resurrección de Jesús te habilita para ello. ¿Habías pensado tú en eso? Ahí en la segunda parte del versículo 21 de nuestro pasaje de Juan 20, después de que les dice por segunda vez la paz sea con ustedes, dice, como el Padre que me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y en realidad, hermanos, esa es la gran comisión. ¿Usted sabía que esta es la gran comisión según San Juan? Porque conocemos más la de según San Mateo, Mateo 28 del 18 al 20 y Marcos 16, 15, ¿verdad? Y 16. Pero esta es la versión de Juan. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y por supuesto que la gran pregunta aquí, la gran pregunta es, ¿cómo el Padre envió a Jesús? ¿Cómo es que lo envió? ¿Cómo podemos nosotros saber dónde está descrita esa misión a la cual el Padre le envió a Jesús y que ahora pues que tiene una implicación para ti y para mí? Porque Él dijo, así yo los envío a ustedes. Y no nada más era a los apóstoles, y no nada más era a los discípulos que estaban ahí reunidos, sino iba a ser a todos los creyentes o a los creyentes de todos los tiempos, apostelo, enviar. Así que en un momento dado, cada uno de nosotros seríamos apóstoles.
No me vaya a malentender, ya trae la doctrina errónea esa de que el apóstol y que… Bueno, no es eso, pero literalmente enviar es apostelo. En el griego del Nuevo Testamento es enviar. Pero bueno, tenemos que ver cuál fue la misión de Jesús. Está descrita en aquella ocasión, en un pasaje de Isaías 61, 1 y 2, y no habrá ese pasaje porque no es el que vamos a leer, pero sí fue en el que se basó Jesús cuando llega a la sinagoga de Nazaret, donde él se crió, como buen judío que él acudía cada día de reposo a la sinagoga, y dicen que había otra persona que dirigía la reunión, el servicio, y que había 2 o 3 lecturas, una de la Torá, otra de los profetas y a veces también otra lectura de los escritos. Son las 3 partes de la Biblia hebrea, ¿no? Que para nosotros es el Antiguo Testamento. A él se le da el rollo del profeta Isaías, 61, 1 y 2, que en Lucas 4, 18 y 19 podemos ver cuando él se levanta, que él se levanta y abre el rollo, ahí en esa porción de Isaías que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas 4, 18 y 19, no sé si nos están pasando acá en los textos en las pantallas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Esas mismas acciones, esas mismas, ¿cómo le podemos decir, Rommel? Esas mismas encomiendas. Digo, a veces me dirán que quienes saben utilizar mejor el lenguaje que su servidor, ¿no? El vocabulario. Esas mismas encomiendas son las que Jesús nos deja a nosotros. Y así como el Padre me envió, así también les envío a ustedes. Pero fíjense que no perdamos de vista cómo empieza, que el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor tiene que estar también sobre cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios nos tiene que ungir. Tenemos que tener la unción del Espíritu Santo para entonces sí poder anunciar buenas nuevas. Y eso es evangelizar. Anunciar buenas nuevas a los pobres en todos los sentidos. Y entonces dice: me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Y gracias a Dios que mucha gente más se sigue liberando de sus opresiones, ya sea de parte de sus sentimientos, de sus emociones, de sus heridas de la infancia, de esos traumas de la infancia, pero también del enemigo que a mucha gente la tiene atada y encadenada. Hoy en día muchos están siendo y siguen siendo libres de todas esas opresiones. Pero déjame decirte que en todo esto tú y yo tenemos mucho que ver. Y si tú todavía no tienes algo que ver en esto, súbete al barco. Lo voy a decir de esa manera: súbete, porque Dios quiere usarte. La unción del Espíritu Santo, Dios, el Padre y Jesús quiere que estés sobre ti para poder cumplir esas encomiendas, para poderte enviar a pregonar el año del favor del Señor. El favor de Dios en aquellas personas que llegamos a pensar que no había esperanza para ellos. Tú piensas hoy, quiero hacerte esta pregunta de reflexión. Hoy en día tú piensas en alguien, un familiar, un amigo, un vecino, en el que tú dices: es por demás. Es por demás. No, de plano, Él nunca va a creer, Él nunca va a ser cambiado, transformado. En el nombre de Jesús te invito a que cambies, ¿verdad? Que dejes que el Señor, el Espíritu Santo, te cambie de mentalidad y puedas decir: yo creo, yo confío, y si creo en la resurrección de Jesús y de que Él volvió a la muerte, yo creo que Él, de la muerte espiritual, este hombre, esta mujer, mi hijo, mi esposo, mi vecino,
Mi compañero de trabajo que anda tan perdido, él puede también experimentar la resurrección. La resurrección y una nueva vida en Cristo. Ese es el verdadero sentido de la resurrección, que hemos sido sepultados a una vida antigua de pecado y resucitar a una nueva vida, que es lo que simboliza el bautismo. Sí, ya sé que Lulú por ahí ya nos inquietó a los pastores y líderes. Ya supe Lulú, ¿verdad? Que deja ya bautismos, pues, que haya bautismos. Dije, pues Dios mediante pronto estamos a platicar, el pastor Mesa, su servidor, los líderes, pero en mi pensar, en mi sentir, en el verano ya tenemos el calorcito y todo eso encima, pero el asunto es morir a una antigua vida, resucitar a una nueva vida en Cristo. Y nada más rápido quiero decirles esto de la unción. Tal vez muchos, tal vez todos nosotros hemos escuchado esto de la unción. Está ungido, está ungida la unción del Señor, la unción del Espíritu. Pero en el contexto del Antiguo Testamento, la unción significaba la entrega del kabod. Del kabod es como la gloria, pero es algo muy pesado, es algo que tiene poder. Y que en muchos textos del Antiguo, kabod se traduce como gloria, porque la gloria, la presencia de Dios tiene peso, tiene poder. Por eso se traduce así. Algo semejante a lo que ocurría en la bendición, la entrega del poder, del imperio y del honor. A través de la unción, viéndolo en el contexto de los reyes que eran ungidos, recordamos, cuando fue ungido Saúl, cuando fue ungido David, Salomón y todos los reyes de la antigüedad de diferentes culturas eran ungidos. El rey se convertía en el portador del poder. Ya tenía el poder, tenía la autoridad cuando se le ungía como rey. En el Salmo 45:9 canta el salmista el buen olor de los vestidos del ungido. ¿Por qué? Porque también por medio de la unción, la realeza, somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Somos parte de la realeza. ¿Habías visto tú ese beneficio, esa bendición? No nada más ser salvos, no nada más, ¿verdad? Esta misión que también es muy importante, pero somos reyes y sacerdotes. Somos escogidos, nación santa, real sacerdocio, la última generación. Pero dice que la realeza, los que pertenecían a la realeza, irradiaban alegría y buen olor. Alegría y buen olor. ¿Qué es lo que tenemos que irradiar también nosotros? Si la unción del Espíritu está sobre nosotros. Amén. Y en último lugar, mis amados hermanos y hermanas, el último aspecto del poder de la resurrección que quiero compartir en esta hora, la recepción del Espíritu Santo. La recepción del Espíritu Santo que ya está aquí dicha con mucha claridad en el pasaje de Lucas 4, que es Jesús leyendo, haciendo referencia a Isaías 61, 1 y 2, que fue la inauguración de su ministerio, ¿no? Y que él dijo, bueno, ya no hice ya más mención de ello, que él dijo, hoy se ha cumplido este pasaje delante de ustedes, porque dice que después de leer, se sentaba y entonces empezaba a enseñar. Ahí en el Lucas 4 no nos da detalles de todo su mensaje, pero sí les dijo, hoy se ha cumplido este mensaje aquí. Y fue en la primera ocasión, empezando ahora sí que llegando y haciendo lumbre, ¿no? Era la inauguración de su ministerio, se estaba presentando públicamente como el Mesías. El ungido es el Mesías. Mesaya en hebreo, Christos, en griego es el ungido del Señor. Hoy se ha cumplido. ¡Ey! Pues si él es el hijo del carpintero, pues sí, no hombre, ya Dios lo libró porque no era su momento, pues apenas estaba empezando, pero ya lo iban a echar al despeñadero, ¿no? Pero esa es otra historia, ¿no? No era su tiempo. Pero bueno, la recepción del Espíritu Santo dice en los últimos versículos de nuestro texto, Juan 20, 22 y 23, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados.
No quiero entrar en muchos detalles en este pasaje, ni tampoco quiero meterme en Honduras. Así nos pasa a veces a los predicadores, que luego encontramos ahí ciertas trivias bíblico-teológicas, ¿no? Dice, reciben el Espíritu Santo, pues ¿qué no fue eso ya después en el día de Pentecostés? Que fue derramado el Espíritu Santo. Así es. Pero miren, yo lo que creo, lo he leído y estoy de acuerdo con quienes mencionan que es como un anticipo. Un anticipo de lo que iban a recibir de lleno en el día de Pentecostés. Sopla, reciban el Espíritu Santo, porque lo iban a necesitar de todos modos, ¿no? Y un anticipo porque cuando dice a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados, significa que cuando nosotros compartimos el mensaje del Evangelio, esas buenas noticias, esas buenas nuevas, que era una de las encomiendas de la misión de Jesús y que por lo tanto también es para nosotros, ¿sí? Cuando compartimos y predicamos ese mensaje de las buenas nuevas, ese lleva a las personas, cuando aceptan ese mensaje, a recibir el perdón de sus pecados. Y si rechazan el mensaje de salvación, sus pecados no son perdonados. Ese es el significado más esencial de esto, pero que a fin de cuentas tenemos nosotros la autoridad, tenemos el poder, la autoridad, o sea, la unción del Espíritu para poder compartir este mensaje tan maravilloso, tan glorioso. Y esto significa que una vez que recibimos el Espíritu Santo al creer, que quede claro, Efesios 1:13, que escuchaste, dice que escuchamos el mensaje de salvación, creímos y entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces tenemos la llenura del Espíritu Santo para poder vencer las tentaciones y así volver en el poder del Espíritu, como fue, dice allí en Lucas 4:14, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, fue tentado por lo menos 3 veces pudo resistir por la fuerza, por el poder, la unción del Espíritu, y dice ahí precisamente en Lucas 4:14 que lleno del Espíritu es cuando va e inicia su ministerio. Y este pasaje que vemos, que leímos, de cuando él lee el pasaje de Isaías en la sinagoga de Nazaret, pero volvió en el poder del Espíritu, para que el mismo Espíritu Santo nos unja, nos envíe a continuar la misión que Jesús nos dejó. ¿Sí? No podemos hacerlo sin recibir el Espíritu Santo. No podemos hacerlo si no tenemos la unción del Espíritu Santo. No podemos nosotros cumplir esa misión, no podemos experimentar el poder de la resurrección si no creemos en la resurrección. ¿Sí? Y lo segundo, nada más repasando, pues experimentar. No podemos hacerlo si no experimentamos la paz del Señor en los hechos y que la gente pueda ver, sí, veo la paz en Él, veo la paz en ella a pesar de las circunstancias, a pesar de sus sufrimientos, a pesar de todo, y que la gente pueda decir, yo quiero también experimentar esa paz. Pongámonos de pie. Solo así entonces tiene sentido, decíamos, la resurrección de Jesús. Y solamente así puede tener sentido un culto como estos, de celebrar que Él resucitó, de celebrar que Él vive y vivirá para siempre. Que la paz, el poder, la unción, el gozo, la alegría de la resurrección pueda acompañarnos, porque la presencia del Señor y de su Espíritu Santo nos acompaña hasta el final de nuestros días. Padre Santo, gracias te damos. Gracias, bendito Padre. Gracias por esa gran demostración de amor que nos diste al enviar a tu Hijo Jesucristo y sufrir lo indecible y morir de la manera tan atroz como murió. Oh Dios mío, qué triste, qué tremendo. Pero a pesar del silencio que hubo en ese día sábado, entre el viernes y el domingo, a pesar de que parecía apuntalar o reafirmar
el pensamiento de mucha gente, aún de los mismos creyentes, de los apóstoles y discípulos, de que tu Hijo Jesús había muerto y ahí iba a quedar enterrado, sepultado en la tumba. A pesar de ese silencio, a pesar de que hay momentos en los cuales que no sentimos tu presencia, no escuchamos tu voz, va a llegar ese domingo, va a llegar ese primer día de la semana, va a llegar a tu vida, va a llegar a tu vida. Y probablemente hoy, en este mismo momento, quiera llegar a tu vida, ese domingo, y tú puedas experimentar y puedas ver esa luz al final del túnel y puedas ver la gloria de Dios, experimentar la presencia de Dios a pesar de todo, e ir entonces a cumplir la misión que Jesús mismo te ha encomendado, nos ha encomendado, poder experimentar el poder de la resurrección en tu vida hasta que el Señor te lleve. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Si Él vive, si Él vive, y por siempre Él vivirá. Si Él vive, si Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que Jesucristo vive hoy. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Si Él vive, si Él vive, y por siempre Él vivirá. Si Él vive, si Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar que Jesucristo vive hoy. Aleluya. Santo eres Dios. Pues vayamos en esa ánimo, en ese espíritu de celebración de la resurrección del Señor, vayamos a cumplir esa misión allá en nuestro entorno, nuestra colonia, nuestra ciudad, y que la gente pueda ver que hay gozo, hay alegría, hay paz. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo mostrada en la cruz del Calvario, su muerte, el amor tan maravilloso, amor sin condición, hemos cantado en esta mañana, de Dios nuestro buen Padre Celestial, y la comunión maravillosa que podemos tener unos con los otros a través de su Espíritu Santo, nos acompañe el resto de este día y de esta semana. Que Dios nos bendiga. Fuerte el aplauso para el Señor. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar.
Santo. Estamos despedidos, hermanos.